estás en el momento en que vas a dar el salto de emprendedora, emprendedor a empresaria, empresario, te pido que trabajes y tengas muy en cuenta los conceptos de administración, de contabilidad, de finanzas, de la parte económica, de la parte financiera, que estés en contacto con tu contador. Vieron que siempre existe el dicho que uno siempre tiene que tener un buen contador, un buen abogado, un médico en la familia. Bueno, es verdad, realmente es muy importante que vos tengas continuamente una relación comunicacional con tu abogado, con tu contador, en este caso que vamos a hablar de la parte administrativa contable. Si ya estás en un nivel, tu empresa está en un nivel empresarial más grande y bueno, maneja también inversiones financieras o bueno, distintas actividades financieras, que tengas un buen financiero también, ¿por qué no? A veces lo suelen hacer los bancos, otras veces se puede contratar por privado. Pero vos, como líder de una empresa, no puedes estar ajeno a estos conceptos. Hay empresas que tienen socios. Algún socio se ocupa de la parte más operativa, otro socio se ocupa de la parte más comercial y hay otro socio que se ocupa de la parte administrativa. Eso está buenísimo. Pero si no es tu caso, ¿sí? Que sos unipersonal, por ejemplo, o que tenés socios que solamente están en la parte societaria y accionaria, pero sos quien dirige y gestiona tu pyme todos los días, tomas decisiones más bien sola o solo, es muy importante que vos te nutras de esta información. Ni hablar de la información impositiva. Todo eso es muy importante porque son distintas cosas. Una cosa es administrar tu empresa, otra parte es la parte contable de tu empresa, una parte es la parte económica, la parte financiera. Tenés que estar en ese día a día. Así que, primero y principal, vamos a hacer como un resumen de estos conceptos que para mí son como fundamentales a la hora de dirigir una empresa. Bien, administración, una ciencia que tiene por finalidad la explicación del comportamiento de las organizaciones y también un conjunto de técnicas, y esta es la que más me gusta, aplicables a la conducción de las organizaciones. Un conjunto de técnicas aplicables a la conducción de una organización. Es todas esas actividades, todas esas técnicas que vos haces dentro de tu empresa para ordenarla, para hacer que funcione, para también obtener información, pero más a nivel de análisis, ¿sí? Es como tu día a día, ¿sí? Tu día a día. En general, dentro de las pymes tenemos una persona, 2, 3, que se ocupa de todos los días llevar la administración. Y cuando hablamos de administración va a abarcar un montón de técnicas para hacerlo. Cada empresa va a tener también su modalidad para llevar adelante esa administración, pero no nos tenemos que olvidar que es ese día a día adentro de tu organización. Sí es, bueno, llevar el control de los gastos, llevar el control de las ventas, incluso hasta contestar un mail, eso es parte de tu administración diaria, ¿por qué no? Hacer el pago de los proveedores, ¿sí? Bueno, tener en cuenta las cobranzas, llevar adelante las cobranzas, hacerlo de forma metodológica. Todo eso tiene que ver con la administración. Ahora, cuando hablamos de la parte contable, ya estamos hablando de una disciplina técnica a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente. Ya acá estamos necesitando de la ayuda de un contador. Algunas empresas que son muy grandes tienen el contador in situ, ¿sí? Lo tienen adentro. Otras pymes lo tienen como asesor externo o como contratado externo. También las dos, no hay problema. Pero tener en cuenta que la parte contable es ultra técnica. Y lo que tiene que ver es que va a juntar datos. Va a juntar datos durante generalmente un año. Literal, crudo, digamos, los datos duros
de tu patrimonio, ¿sí? ¿Qué realmente entró? ¿Qué realmente se fue? ¿En qué compré? ¿Qué no compré? ¿Sí? ¿Qué pagué? ¿Qué no pagué? ¿Dónde están mis deudas? Si tengo deudas comerciales, si tengo deudas positivas y el número real de lo que estoy haciendo. Y en general es ultra técnico, lleva también una metodología, obviamente, y lo suele hacer en general un profesional de la materia. Entonces, súper importante saber que la finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo. Resultados obtenidos en un periodo de tiempo. Por eso te digo, generalmente es hace un año. Pero no puedes estar ajena o ajeno a este concepto y a esta información, porque vos te tenés que sentar enfrente de tu contador y tenés que agarrar y tenés que decirle, che, ¿por qué esto? ¿De dónde sale aquello? Hay que ver esto un poquito más. Y saber qué datos le vas a juntar, qué datos le vas a proporcionar. No necesariamente lo tenés que hacer vos. Acordate que sos empresaria o empresario. Sí, si sos emprendedor, seguramente sí, lo tengas que hacer vos, pero muy probable que ya siendo empresario tengas un equipo que se dedique a la parte administrativa dentro de tu empresa y que sean quienes consigan esta información para transmitirla al contador. Pero quien después se sienta en la mesa y en el escritorio con el profesional sos vos. Y ojo, porque es como dejar tu salud en manos de un médico. Es la salud de tu empresa en la mano de un contador. Entonces es muy importante que cuando vos te sientes a hablar con el profesional, tengas un mínimo conocimiento de lo que se va a hablar. Bueno, es ultra técnica. La contabilidad tiene palabras claves que tenés que saber, que es un debe, que es un haber. Así que te invito a que te estés formando continuamente en este tema, ¿sí? La economía no es un concepto de ciencia, sino en su concepción de situación se refiere al conjunto de bienes que integran el patrimonio de una persona, es decir, su solvencia, ¿sí? Las finanzas no es en su concepto de ciencia, sino en su concepto de situación. El estado de situación financiera ofrece información clara sobre el equilibrio entre lo activo y lo pasivo de una empresa. Entonces, cuando hablamos de la parte económica, es cuando nosotros buscamos liquidez, solvencia, patrimonio, es lo que realmente tengo en la mano, ¿sí? Y lo financiero va a tener que ver con lo activo y lo pasivo, lo que puedo tener, por ejemplo, no sé, cobranzas en la calle, ¿sí? O sea, eso está, pero no está. Lo tengo, ¿sí? En otro lado, pero lo tengo y tiene que ver con el tiempo. Lo voy a tener en 30 días, lo voy a tener en 90 días. Bueno, la verdad es que si yo no tengo estos conceptos claros, es como medio inviable llevar adelante una organización. Me he cruzado con empresarias y empresarios que me dicen, no, yo en eso no le doy bolilla, yo con eso no me engancho, lo hace mi socio, lo hace mi socia. Bueno, sí y no. Entiendo que tengas confianza en la persona con la que trabajas, pero es importante que charlen estos temas, es importante que uno sepa estos conceptos para después tener discusiones más arriba, como para la toma de decisiones, por ejemplo. Bueno, esto es bastante difícil, por ejemplo, en las empresas que son familiares, donde cuesta mucho el tema de la comunicación, sobre todo la parte económica financiera. Y bueno, el tratamiento de la empresa familiar tiene como un capítulo aparte, que ya seguramente estaremos hablando de eso, pero la verdad y lo cierto es que todos los socios tienen que saber estos conceptos, todos los socios tienen que hablar de estos temas y que siempre es importante hablar con información, ¿sí? Y conocimiento en frente de esos profesionales. Bien, entonces, formate en estos temas. Como siempre, yo te voy a recomendar, en este caso, mi libro Guía para gestionar el negocio de tus sueños, en donde hablo mucho más sobre este tema. A mí esto me salvó, fuera de broma. Cuando yo heredé la empresa de mi padre, yo ya venía trabajando en el área administrativa. Era la que hacía la administración, ¿sí? La que hacía los ingresos, los gastos, pagaba, compraba.
etcétera, etcétera. Llevaba una agenda, por ejemplo. Luego mi papá falleció y yo me tuve que hacer cargo no solamente de esas tareas, sino además de gestionar la totalidad de esa empresa. Y ya abarcaba un montón de cosas más. Ya era sentarme con el contador, sentarme con los gerentes de los bancos, sentarme con las aseguradoras. Ya estábamos hablando de otro nivel de comunicación y otro nivel de toma de decisiones. Imagínense si yo me hubiese sentado enfrente de todos esos profesionales y no hubiese sabido de qué estaba hablando. Hay que tener mucho cuidado porque ahí se puede perder mucho dinero, ¿eh? Si bien uno va a confiar en las personas en las que trabaja, por supuesto, siempre uno tiene que estar preparado para tomar todo tipo de decisiones. Bueno, en mi caso, eso era una habilidad que tenía porque vengo de estudiar carreras de comercio, de administración, de economía, lo cual eso hacía que para mí sea más fácil la gestión empresarial. Después tenía otras debilidades como el área técnica. Dentro de lo que es la empresa de aire acondicionado, mi conocimiento técnico en ese momento era nulo, prácticamente, más que por palabras, que por ver. La verdad que sí, me faltaba un montón. Bueno, yo agarré lo que me hacía fuerte, lo mejoré para después poder enfocarme en lo que tenía como debilidad y empezar a formarme también ahí. ¿Para qué? Para sentarme a hablar con los contratistas, con los empleados, con los colegas. Y bueno, pero esto es así. Sí, y está muy bien, pero la educación es poder. La educación es poder. La educación financiera, económica, es poder. La educación administrativa es el orden y la estructura que necesita tu empresa para que funcione. Orden administrativo. Una vez, cuando nosotros habíamos caído en una crisis financiera muy grande, me acuerdo que yo hablaba con el presidente de una de las cámaras de empresarios en las cuales pertenezco y le digo, ¿qué hago? Quiero vender todo. Me dice, María, por lo que me estás contando ahí falta administración. Y sí, faltaba administración. No había suficiente información, las técnicas que utilizamos administrativamente no estaban bien, había información por todos lados, no había sistemas, no estábamos automatizados. Bueno, todo eso, una vez que se logró, hizo que todo lo demás funcionara. Esa administración ordenada, diaria, metodológica, sistematizada, automatizada, hace que obtenga mejores datos para transmitir a la contabilidad y que la contabilidad me dé información más real de lo que hay en mi patrimonio. Ni hablar que eso hace que yo pueda seguir en paralelo mi información económica y mi información financiera. ¿Para qué? Si yo tengo que tener en cuenta un presupuesto, fechas, ¿sí? Comportamientos de, por ejemplo, mis clientes, yo pueda llegar a tener la administración lo más ordenada posible. Sí, ya sé. Estamos en Argentina y cero estabilidad. Bueno, no importa. Igual, aún así, una administración ordenada te lleva a todo lo demás. Confía en mí. Bueno, vamos a seguir haciendo más videos de estos. Acuérdate que podés adquirir el libro en la descripción de este video. Si sos nuevo, suscríbete, dale like. Y bueno, nada, nos vemos a la próxima.